es la perspectiva de la ética o la ética y la política, una mirada desde los jóvenes. Y el segundo tema, el segundo taller será centrado fundamentalmente en los derechos humanos y también los derechos de participación, ¿sí? La construcción de ciudadanía como un elemento fundamental para ser persona y ser ciudadanos. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes que nada, me gustaría saber si ustedes pueden poner sus cámaras. Si pueden poner sus cámaras, si no les da problema con la conexión de internet. Esto es, muy bien, ya, estamos mejor, ¿no es cierto? Muy bien, los demás pueden poner su cámara. Fabián, Daniel, Joana, Leti, Ana Gabriela, Eric, María. Ya. Me gustaría también conocer un poquito quiénes son y en dónde están, ¿eh? ¿Quiénes son y en dónde están? Me gustaría. A ver, si muy rápidamente se presentan quiénes son y dónde están. Comencemos con Eliana. Ya, buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Del Pacheco. Eh, Soy estudiante de sociología. El profe, qué gusto verle dentro de este taller. Eh, Vivo en Cuenca. Actualmente estoy aquí dentro de la ciudad. Sin embargo, ojalá tenga la suerte de poder ya ir nuevamente al SIXI, donde eh, donde podemos estar un poquito más tranquilos ya en el campo mismo. Me gusta mucho la intervención dentro de los campos, dentro de lo rural, ya que son zonas donde se ha visto que hay una poca intervención dentro de los gobiernos, tanto centrales y parroquiales. Eso, y un gusto con todos y todas. Gracias, Eliana. Muy bien. El siguiente es Pablo. Buenos días, estimado José. Para mí es un placer inmenso poder dirigirme y saludar a los compañeros desde Morona, Santiago. Yo soy un ciudadano que trabajó en las filas del ejército, trabajé 21 años. Estoy ya desvinculado de la misma desde el 2016 y desde mi desvinculación de la vida militar me he dedicado en el campo social, en el campo político, y me gusta participar en algunos talleres de derechos humanos, y ahora tengo la oportunidad de seguirme capacitando por medio de este taller que ha iniciado Crea tu Espacio con nuestros grandes capacitadores, tutores que que nos han guiado y nos siguen guiando para poder seguir fomentando y madurando nuestros conocimientos y poderlos aplicar en su momento oportuno. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno. Gracias. ¿En qué cantón está en Morona, Santiago? Yo vivo en el Cantón Morona, Parroquia Sevilla Don Bosco. Perfecto. Gracias. Leti. Hola, Sí, ¿cómo está Leti? muy buenos días con todos. Buenos días con todos. Profe, un gusto. Yo soy de la provincia de Morona, Santiago. Me encuentro en Sevilla Don Bosco. Y gracias a estar participando a este taller.
Perfecto. Bueno, continuamos con Joana. Buenos días con todos y cada una de ustedes. Mi nombre es Joana Gordillo, soy del Cantón Chorrelec, de la provincia de La Suay. Soy licenciada en orientación familiar y es un gusto realmente estar participando con cada uno de ustedes en estos espacios que son muy importantes para podernos involucrar en el ámbito político. Gracias. Perfecto. María del Cisne. María. No está María del Cisne. José Aguas. Muy buenos días con todos. Disculpen, no puedo utilizar la cámara, algún problema estoy con la cámara, pero un gusto saludarles. Soy oficial de proyectos de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Estoy aquí para dar seguimiento a la actividad una vez más y deseándoles un día provechoso en este taller. Muchas gracias. Perfecto. Eric. Buenos días con todos. Primero, no puedo activar mi cámara ya que estoy con el internet un poco bajo. Soy de la provincia de Morona, Santiago, del Cantón Limón y Danza. Actualmente estoy estudiando desarrollo de software en cuarto ciclo y también conformo el Consejo Consultivo de Jóvenes de aquí de mi cantón. Gracias. Perfecto. Gracias. Joana no se presentó, ¿no? Sí, yo me presenté. Ah, ya se presentó. Eric y ahora. Ana Gabriela. Ya, buenos días. Primeramente, pidiéndole una disculpa por no poder encender la cámara, pero mi compu no tiene, la otra está en reparación. Y mi nombre es Ana Gabriela estoy en la ciudad de Cuenca. Y prácticamente quiero agradecer por la apertura de este proyecto de formación para jóvenes, en el cual nos va a servir a tener conocimiento e interés en ello, ya que es algo fundamental en ver la gobernabilidad, de empoderarnos de ellos, porque es prácticamente seguir un liderazgo para nuestra nación y para nuestra comunidad. Perfecto, gracias. Joana Elizabeth no se presentó. Buenos días con todos. Mi nombre es Joana Calle, soy estudiante de trabajo social y es un gusto compartir ya estas de las clases. Y bueno, o empoderar o estar, preparar a los chicos, a los diferentes jóvenes. Empecé esto ya lo que es en la pastoral juvenil, entonces quisiera como que ampliarme un poquito más, ya que todos los jóvenes tienen un gran liderazgo, solo que a veces tienen miedo o son nerviosos, pero de poquito a poquito se va logrando empoderarles, entonces eso es lo que me gusta y lo que he aprendido en este espacio que nos brinda. Es que todos los jóvenes podemos ser partícipes y por lo mismo podemos lograr grandes cosas siempre y cuando nos propongamos todos. Gracias. Perfecto, Joana. Estamos, Erika. ¿Yo? Sí, Erika, por favor. Ya, ¿cómo están? Buenos días con todos. Mi nombre es Erika Calé. Soy egresada de Lengua y Literatura Inglesa, voluntaria en la comunidad voluntaria Va Pa'lante. Vine aquí en este espacio porque creo que es realmente importante conocer cómo podemos aportar desde los jóvenes para el mejoramiento de la sociedad, qué espacios podemos utilizar para hacer estas mejorías y cómo garantizar que también todas las políticas públicas o la política en sí se cumplan de manera veraz y lo más transparente posible. Entonces, me parece muy, muy bueno todos los conocimientos que estamos
teniendo en este espacio y que también nos estamos desarrollando como jóvenes líderes y lideresas. Entonces, me parece muy bueno estos espacios y que continuemos teniendo estas oportunidades de crecimiento personal y como sociedad. Gracias. Existe también otra Erika. ¿Sí? Erika Guapinaula. Ah, sí. Sí. Hola, buenos días, facilitador y compañeros. Bueno, mi nombre es Erika Guapinaula, tengo 17 años y bueno, estoy en el colegio, ya este año me gradúo y bueno, agradezco a la Fundación Crea Tu Espacio por habilitarnos espacios para aprender, para conocer y para formarnos más como personas y ser útiles para la sociedad. Gracias. Muy bien. Daniel. Muy buenos días con todos. Mil disculpas que no puedo prender la cámara, estoy dañado por medio del celular. Sí, mi nombre es Daniel Castro, soy de la provincia de Morona, Santiago, del cantón Limón Indanza. Estoy cursando la Universidad de Ingeniería Mecánica Automotriz. Mi motivo en presencia en esta capacitación son para emprender a cada uno de los jóvenes y brindar ayuda, tanto en el ámbito político, social, y buscar un cambio al futuro, tanto para el país y como para personalmente. Gracias. Muy bien, gracias. Yasmín. Hola, buenos días. Disculpe que mi camarita esté un poco, no funciona. Muy bien. Sí me puede, por favor, me puede repetir que me preguntó, estaba, que no Nos se le estamos escucha bien por mi presentando. señal. Tu nombre y de dónde es. Yo, perdón. Buenos días, compañeros. Reciba un cordial saludo de parte de Yasmín Twingy, como me conocen. Les extiendo este fuerte y abrazo digital a todos ustedes que conforman este grupo organizado. Les saludo desde acá, desde Macas, Morona, Santiago, desde la parroquia de Sevilla Don Bosco. Bueno, primeramente lo doy gracias a Dios por estar viva, por esta oportunidad que me han brindado. Hasta el día de hoy he mejorado bastante, he aprendido bastante conjuntamente con mis compañeros y bueno, espero seguir recibiendo conocimientos para así aportar a la sociedad que esmero yo como joven ver crecer de una buena manera a mi comunidad y de antemano a mi parroquia de Sevilla Don Bosco. Era eso, muchas gracias. Bueno, Yasmín, veo que hay bastante gente de Sevilla de Don Bosco. Y un mensaje. Diana. Ayu. Tipinger. Ay, muy bien. Vale que aprenda. Sí. Diana, por favor. Diana Chacha. Ah, bien, no está con sonido, me dicen, ¿no? ¿Ya? ¿Hace falta alguien más de presentarse? Diana no puede ingresar todavía, dice. Bueno, bien. Entonces, quisiera saber si me pueden dar para poder compartir la pantalla. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla allí? Sí. Ya, perfecto. Pues muchísimas gracias a ustedes por decirme sus nombres y decirme en dónde están. Para mí es muy importante la identidad y la territorialidad. Es decir, uno es en donde está, se hace en el territorio. Por lo tanto, este grupo tan importante de jóvenes de corazón, porque veo que también hay personas
que ya han pasado por la vida profesional, efectivamente, y que están también aprendiendo de este tema, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hablar más bien desde un liderazgo, desde esta mirada de refrescamiento. Yo diría que la juventud, como dice Erich Fromm, está en el corazón. Por eso, él comenta, ¿sí?, que la vejez no se mide en las arrugas de la cara, sino en las arrugas del corazón. Y que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. De hecho, una de las cosas que ha hecho el sistema capitalista es envejecer prematuramente a la gente, prematuramente la materia humana. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido tremendamente de los lugares pues que he conocido y sobre todo donde estudié. Yo estudié en 1999 en Lovaina Antigua un posgrado en ética y me fui a Ámsterdam. Y en Ámsterdam tenía mucho interés en ese tiempo de conocer el barrio rojo, que es la zona en donde está mucha juventud. El barrio rojo es conocido en Europa, en Ámsterdam, por la situación de drogadicción, de prostitución y de corrupción ética, moral que vive la gente. Pues yo quería saber cómo se desenvuelve eso. Y cuando me fui, pues habían horrores de cosas, ¿no? De tiendas, de venta, de hombres, de mujeres que se venden en vitrinas, la prostitución se exhibe allí como si fuera pues un vestido o unos zapatos en vitrinas, ¿eh? Pero lo que más me sorprendió es ver gente joven tirada en la calle como basura. Esa fue para mí la impresión que me llegó al corazón. Es decir, ver jóvenes absolutamente envejecidos, absolutamente envejecidos. Y fue la misma sensación que tuve en Praga, porque Praga es una ciudad que se desbocó. Praga era parte del socialismo, de la Europa pues oriental, y después de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Praga se desbocó en el consumo, en el capitalismo. Les parecía el capitalismo una maravilla y pues entraron en el capitalismo, sobre todo en lo que más ofrece el capitalismo, que es el consumo. Y claro, ver también en las avenidas de Praga, donde están las megatiendas, ¿sí? De las grandes marcas de moda. Allí, al pie de esas megatiendas, de esas marcas de moda, jóvenes, hombres y mujeres absolutamente envejecidos. ¿Qué quiere decir? Tirados por la droga, con una cara de que ya no existe nada más en el mundo. Que no existe nada más en el mundo. Pues haré esta entrada para decirles, sustentando esas frases de Erich Fromm y de José Ingenieros, que hablan muchísimo de esto, ¿no? La juventud se mide en las arrugas, la vejez no se mide en las arrugas de la cara, sino en las arrugas del corazón. Entonces, la ética hay que verlo con un pensamiento y con una actitud fresca, con una actitud nueva, con una actitud joven. Y cuando hablamos de ética, no estamos hablando de una, pues les diré que los objetivos de este taller, ya han visto, es analizar las implicaciones éticas que genera pues el desarrollo, tanto científico, tecnológico, conocer el origen de los derechos humanos, sus implicaciones y perspectivas, y comprender la importancia de la acción ciudadana en el desarrollo de la sociedad. La metodología que yo voy a utilizar en las dos jornadas de trabajo es una exposición
y después daré unos minutitos para una pregunta de diálogo y que ustedes también intervengan, que intervengan después de cada exposición o del primer momento de los talleres. Sin embargo, si alguien quisiera hablar, por favor, prende su micrófono y me interrumpe sin ninguna preocupación, por favor. Si hay algún concepto, alguna idea que ustedes quisieran aclarar más, que hicieran que recalque, o si tienen alguna reflexión, un desacuerdo, por favor, ¿sí? Por favor, estamos libremente también durante mi exposición. Entonces, esa será la metodología. Pues bien, hablamos del retorno de la ética. Hay muchos autores. Franz Hinkerlamp, por ejemplo, Umberto Eco, por decir algunos de los autores, que hablan que la ética tiene que retornar. ¿Y por qué? Porque hay un fracaso del desarrollo y el progreso que está centrado en la acumulación. La ética tiene que ver con el buen uso de los recursos. Por ejemplo, con el buen uso del dinero. Ayer nomás conversábamos con mis estudiantes de Economía Social y Solidaria y yo les decía que debemos tener muy en cuenta el origen del dinero. O sea, ¿de dónde surge el dinero? Y la antigua Roma llamaba dinero al ganado, o el ganado era dinero. Ese era. ¿Por qué? Porque se intercambiaban los bienes calculando como una cabeza de ganado vacuno. Entonces era como el medio de cambio, Como dijéramos ahora los lingotes de oro que están en el Banco Central. Son un cálculo para saber cuánta riqueza o cuánto dinero uno puede emitir. Yo creo que todavía en algunos lugares, conozco algo del sector rural, pero en algunos lugares todavía se calcula el intercambio de los bienes con una cabeza de ganado. Es decir, la cabeza de ganado viene siendo como el indicador para intercambiar otros bienes. Eso era el dinero era eso, ganado, simplemente un medio. Y no era pues utilizado como si fuera el fin último. Aunque en Roma mismo ya se les ocurrió a algunos considerar al dinero como fin último, es decir, se trabaja para tener dinero. Aristóteles, un filósofo que también habla mucho de la ética y la política, le puso de nombre a esa economía de la crematística. Dijo, esa es una crematística. ¿Qué quiere decir crematística? Trabajan solo para tener dinero, pero uno debe trabajar para vivir, no para tener dinero. Entonces, esta idea se ha ido desarrollando en el mundo, se ha ido desarrollando tanto, pues pasada la edad del esclavismo, pasada la edad de las grandes haciendas, de los grandes feudos en Europa, y con el advenimiento de la modernidad, de la industria, de la tecnología, de lo que se llamó el progreso, se comienza a cuantificar la riqueza. Y para cuantificar la riqueza, se pone el ojo, diremos así, en el dinero. Entonces, se concibe que el desarrollo y el progreso es tener mucho dinero. Yo a veces suelo decir, conozco a un hombre que es pobrecito. ¿Por qué? Porque lo único que tiene es dinero. No tiene nada más. No tiene felicidad, no tiene tiempo, no tiene amor, no quiere a nadie, no tiene quien le quiera, no ama, no experimenta la sensación del placer, del enamoramiento, solo tiene dinero. Les voy a contar una anécdota. Yo fui el día de ayer a hacer un trámite en Chordelej, en la notaría de Chordelej,
y también en la notaría de Paute, porque tenía que hacer firmar un documento a unas personas, ¿sí? Y a la persona que me fui a hacerle firmar en Paute era un hombre que tiene muchas empresas en Cuenca. Es decir, es un empresario muy fuerte. Y con la pandemia, él ha ido a su propiedad en Paute, en Ushupud, una hermosa propiedad, ¿sí? Con obreros, con empleados, con trabajadores, con cultivos de frutas, con un gran espacio verde, una bonita propiedad allí. Y yo llego a hacerle firmar y le noté a este señor que tenía una cara de felicidad. Y yo le digo, bueno, ya él firmó el trámite, que tenía que firmar un acta, y yo le pregunto al señor, ¿cómo está usted? Él me dice, estoy maravillosamente bien. Cuénteme, le digo, porque pues, yo cuando conozco gente me encanta preguntar, soy muy preguntón. Digo, aquí voy a aprender algo de este señor. ¿Por qué está feliz? Le digo. Dice, imagínese que no he salido 4 meses a Cuenca. Y le digo, ¿y qué pasa con sus empresas? Mis hijos están encargados, dice, de las empresas. Y yo estoy aquí, dice, nunca he podido conversar con los trabajadores. Nunca. Yo venía los viernes y me iba los domingos. Y yo le digo, seguramente se iba apurado, sin poder hacer nada. Nada, señor, dice. Yo venía, dejaba ordenando a los trabajadores y me iba. Ahora converso con ellos, cojo el pico con ellos. Sabe que me di cuenta que he tenido aquí unos árboles que hay que cortar. Estoy con la tierra. Yo le comencé a dar papaya para que hable. Digo, oiga, ¿y usted es feliz? Sí, dice, a mí la pandemia ha sido lo mejor que me ha pasado. Soy feliz. Carambas, digo. Después ya no le pregunté más. Pero me quedé pensando yo, este hombre no necesita de sus empresas. Solo necesita de esta propiedad para ser feliz. Pobrecito. Él es un pobrecito. Cuando pase la pandemia va a volver a sus empresas a no tener tiempo, a no tener la posibilidad de interactuar con la gente, a no tener el miedo que también causa sensación y cuidado de la vida. Aquel que tiene plata cree que todo está cuidado. El que tiene plata pone 4 guardias afuera, pone una cerca eléctrica y duerme en paz, porque dice, ningún ladrón va a venir. Primero le matan a mis guardias y a mí no me van a matar. Pero el hecho de que un virus tan chiquito no le pueda detener un ejército norteamericano, le hace sentir la sensación, caramba, la muerte está detrás de mi oído. Por eso no salgo. Sentir la vida, sensación. La ética tiene que ver con eso. Tiene que ver con el sentimiento, con la posibilidad de que nosotros no perdamos la sensación, ¿sí? El sentimiento de la vida. El exagerado desarrollo de la razón, la modernidad, efectivamente ha hecho que fracase este modelo de desarrollo. Porque este modelo de desarrollo está centrado en la razón. ¿Qué es para el mercado? Lo racional. Lo que se vende, lo que se gana. ¿Cuánto produzco? ¿Cuánto llevo al mercado? ¿Cuánto dinero tengo? Bueno, oiga, ¿y los trabajadores cómo están? No, no me interesa. A mí me interesan las ganancias. Y mientras más ganancia, mayor éxito. Pero hemos olvidado la posibilidad de mirar la vida, al que tiene vida, al que produce los bienes. Por eso es importante el retorno de la ética. El retorno de la ética es vital y mucho más en este momento. Claro que los amigos de la Fundación SER no sabían que va a venir esta pandemia, ¿no es cierto? Pero estos talleres adquieren mayor importancia en este momento en el que una enfermedad, y no creo que sea la primera, la humanidad va a vivir constantemente estas pandemias, ¿sí?
ha hecho que nosotros nos demos cuenta que por un desarrollo antiético nos volvamos vulnerables como humanidad. Vulnerables. Es decir, ¿cuáles son los grandes problemas de salud que tiene en este momento la humanidad? El primero es el que estamos viviendo, COVID-19. ¿Por qué? Porque la ambición del ser humano ha hecho que presione de tal manera la naturaleza, ¿sí?, que presione el hábitat de los animales salvajes. Y los animales salvajes comienzan a venir a la urbe, no porque les gusta convivir con nosotros, sino porque les hemos quitado la comida. Ese es, por ejemplo, el tema de estos animalitos negros que acá en la sierra les llamamos gallinazos o ushcos. Yo viví muchos años en el oriente, en la Amazonía, en Sucúa. Yo hice allí mi educación primaria y mi educación secundaria, el colegio. Ya para estudiar la teología, el seminario, la filosofía y esas cosas que ahora ando aquí estudiando, es que tuve que venir a Cuenca y después salir y volver a Cuenca. Pero cuando yo vivía allá, estos animalitos estaban lejos, porque tenían su comida, tenían sus mortecinas en la selva. La selva estaba cercana a los pueblos. Cercana a los pueblos. Ahora la selva está muy lejana de los pueblos. Lo que está cerca de los pueblos son fincas trabajadas, entre comillas. ¿Qué quiere decir una finca trabajada? Quitada la montaña, llena de potrero, para el ganado. Entonces, ¿qué hacen estos animalitos? ¿Qué hacen estos animalitos? Como no encuentran comida allá, vienen a los basureros. Yo les encuentro en las calles, en los basureros. Ustedes han visto en las noticias que dieron que en Asia hay unos monitos que han invadido una ciudad. Y la prensa, la televisión decían, miren cómo los animalitos están viniendo a la ciudad. Es que la naturaleza se regenera. Mentira, es falsa esa noticia. Esos monitos, esos animalitos, estaban muy cerca de un parque. Si alguien conoce Misahuaí, ¿sí? Misahuaí, que es un parque también de la Amazonía ecuatoriana, que queda más arriba del Puyo, está entre el Puyo y el Tena, pueden ir a Misahuaí y ahí los monitos se han acostumbrado a comer ya de los turistas. En el parque llegan los monitos a comer de los turistas y se van después a la selva. Pero estos monitos de Asia vivían de los turistas comiendo lo que les llevan a un parque. Resulta que como no hay turismo, ellos se han convertido en limosneros en las ciudades. Esos monitos están llenando los basureros, yéndose donde la gente y quitándoles la comida. No es ningún chiste. Es una miseria humana que nosotros hemos invadido tanto el hábitat de ellos, que ellos vienen por comida. Esa es una de las cosas que nos pasa en la humanidad, un desarrollo sin ética. ¿Qué es la gripe porcina? ¿Qué es la gripe aviar? ¿Qué era la enfermedad de las vacas locas? Sino un desarrollo exagerado para el consumo de carne. A mí me gustaría que ustedes vean por internet las granjas, el cultivo o la producción de carne vacuno o la producción de carne de avícola de pollos o la producción de carne porcina. Hay chanchos, vacas, pollos que nunca han pisado la tierra, que no saben lo que es tierra. En el año 2000, los granjeros de Alemania hicieron una marcha para reclamar el derecho a la movilidad del pollo. ¿En qué consistía? Que el pollo se mueva,
porque ya las granjas cultivaban en unos pequeños lugares que eran manejados solamente genéticamente, incorporadas hormonas, solo crecía, se abultaba la carne y ese pollo no se movía. El problema de las vacas locas en Francia se debió a que les estaban dando de comer a las vacas, ¿sí?, un balanceado que contenía su propia carne y sus propios huesos. Por favor, ¿qué ética en la producción? ¿Qué ética en la incorporación de esta tecnología en los alimentos? ¿Qué estamos comiendo? En 1999, que yo les cuento, estudiaba en Bélgica, ¿sí? Y un día retiraron todos los pollos de los supermercados. Y yo, como no sabía ese idioma tan raro, no logré aprender, ¿sí? Pregunté a un amigo, ¿qué es lo que está pasando? Encontraron dioxina en los pollos. La dioxina es un cancerígeno. Y la dioxina se debía a que el balanceado de los pollos era una mezcla de un castón, aserrín, con algún saborizante y también con restos de aceites de los carros. Retiraron todos los pollos del mercado, pero como tenían tanto balanceado, cogieron ese balanceado y mandaron a África y América Latina. Esa es la crisis, la ética en la producción. Cuando estamos hablando de que este desarrollo, de que este progreso ha entrado en crisis, estamos hablando de un momento antiético. Y de estos ejemplos podríamos citar miles de millones para decir que es importante que retorne la ética. Esa ética afectiva que tiene la gente con el animal al que le va a comer. Esa relación afectiva que tiene la gente con el producto que cultiva. Pone amor en las papas, en las zanahorias, en el maíz. Y ese amor que incorpora en el producto, que incorpora en la tierra, es devuelto hacia sí. Y no es solamente una cosa de contabilidad, de oferta y de demanda en el mercado, que compran y venden y que comemos y que no sabemos qué es lo que comemos. El retorno de la ética. Por eso Fernando Savater habla de que debemos tener un arte para vivir. No hay que vivir por vivir, es que debemos ser artistas para vivir. ¿Qué es el arte de vivir? Esta prudencia de fijarnos bien en lo que hacemos, en lo que procuramos adquirir, un cierto saber vivir que nos permita acertar. A saber vivir o arte de vivir, si prefieres, eso es lo que llaman ética. Es decir, que deberíamos estudiar ética para aprender a vivir. Eso de ser profesional, ingeniero, artesano, carpintero, arquitecto, esa es una cuestión de desarrollo de capacidades manuales, intelectuales, muy importantes para la vida, muy importantes para la vida. Pero la sociedad le ha puesto tanto énfasis a ese desarrollo que ahora se piensa, ¿qué voy a estudiar? Algo que me dé dinero. ¿Qué voy a estudiar? Algo que me permita tener riqueza. Caramba, qué pena. Algo que me permita, pues, tener. ¿Sí? Pero en la vida debemos enfocarnos en el ser. ¿Sí? En el ser. Por eso es que, miren ustedes, ahora hay algunos que han descubierto que para tener no hace falta estudiar tanto. Que para tener usted puede ser alguien que hace trampa, hace malos negocios, buenos negocios según ellos, ¿no es cierto? Y se mezcla con políticos, se mezcla con profesionales, maneja a los profesionales a su antojo, maneja la salud a su antojo y hace dinero vendiendo, qué sé yo, medicinas, todo lo que estamos llenos en este país de corrupción. Lo único que hemos aprendido es
a tener, a desarrollar capacidades, pero no hacer. O sea, nadie le puede negar la capacidad intelectual que tenía Dajik y Yamil Mawad y León Febres Cordero, que eran personas graduadas en las grandes universidades de Estados Unidos. E incluso creo que Dajik terminó dando clases en Princeton cuando fue a Estados Unidos. Hasta el mismo Alvarito, que ha entrado en unas buenas universidades, algunos dicen que ha pasado medio copiando, pero bueno, son muy desarrollados intelectualmente. Eso no les podemos quitar. Por eso han hecho conversiones económicas, han hecho horrores de cosas. Pero ¿qué capacidad de corazón, qué capacidad ética tienen esas personas para saber manejar bien? A eso es lo que nosotros llamamos el arte de vivir. O Fernando Savater llama el arte de vivir. Que bien desarrollar las capacidades intelectuales, las capacidades manuales, motrices, pero fijarse bien en lo que se tiene que adquirir, lo que le permita vivir, eso es el arte de vivir para Fernando Savater. Y a eso es lo que él llama la ética. Enrique Dussel es un argentino que durante la dictadura de Argentina le intentaron matar a él y a su hermano y terminó viviendo en México. Ahora es profesor en la Universidad Autónoma de México, ya está mayor, don Enrique Dussel. Y él escribe sobre la ética humana y cuál es el contenido de la ética humana. Y él dice que el contenido de la ética humana son los modos particulares de vida que están sobre todo en las culturas. Me encanta que estén aquí personas de Morona Santiago, porque en las culturas ancestrales, tanto amazónicas, andinas o de la costa ecuatoriana, nosotros encontramos valores fundamentales. Por ejemplo, conversaba alguna vez con un amigo que ya murió, don Miguel Tangamash, con el que tuve mucha relación en sus últimos días, y él me decía, para nosotros no existe el concepto de soledad. Y yo le digo, y cuando van solos a la selva, es que no van solos, dice. En la selva nosotros encontramos compañía. Los árboles son nuestra compañía, son hermanos. Los animales son nuestros hermanos, son dioses. La cascada es nuestro Dios, ahí nos relacionamos con Arutam, invocamos la fuerza. Encontramos en algunos animales, en el río, en la anaconda, ¿sí? La posibilidad de que Dios viva en la naturaleza. Entonces, ¿qué vamos a estar solos? Imagínense que dentro de la cultura judeo-cristiana, es decir, la cultura mestiza, tiene que morir para ir a encontrarse con los dioses. En cambio, dentro de la cultura shuar, ¿sí? Se van a la selva y se encuentran con los dioses, dialogan con los dioses. Ese mundo espiritual profundo que permite a las personas ser antes que tener. Después conversaba con el mismo don Miguel y él me decía, a ver, conversemos sobre la pobreza. ¿Qué es pobreza? Si para nosotros el dinero no es pobreza. Claro, en la cultura occidental vivimos soñando en el dinero, pensando en el dinero. En cambio, don Miguel decía, para nosotros es pobreza la carencia de alimentos. Por ejemplo, si ya un suelo no produce, está pobre. Si un río no tiene peces, se ha empobrecido. Por lo tanto, no se puede en una cultura ir a contaminar un río para que no hayan peces y decirle usted tiene tanto dinero porque regue el petróleo. No es cuestión de dinero. Uno no puede coger el billete y freír con yuca.
uno tiene que freír el pescado. Es el bien, lo que está en la naturaleza. Esos modos particulares de vida, esas concepciones, son el contenido de la ética para Enrique Dussel. Por eso hay un autor también, bueno, les voy citando autores, perdonaránme mi malformación académica, ¿sí? Pero bueno, Víctor Toledo es otro gran autor, profesor de la Universidad Autónoma de México también. Él dice que la solución a la crisis civilizatoria la podemos encontrar en el ADN de las culturas ancestrales. Sin romantizar las culturas ancestrales, tampoco decir que son lo perfecto, porque también las culturas ancestrales tienen sus limitaciones. Yo creo que todas las culturas tienen sus virtudes, también sus defectos, ¿no es cierto? Pero la modernidad y el progreso ha eliminado nuestra cultura, cualquier cosa de nuestra cultura, y nos ha puesto una nueva cultura globalizante. Entonces, para nosotros, cuando decimos, oiga, tengo sed, pensamos en Coca-Cola. Pero si yo tengo sed, puedo pensar en el arroyo, puedo pensar en chuparme una naranja, puedo pensar, qué sé yo, en hacerme un refresco, pero ya nos han mentalizado de tal manera que, pues, alimentarse, comer es sinónimo de McDonald's, de McDonald's. Y yo solía visitar muy frecuentemente a mis hermanos que viven en el suburbio de Nueva York. Nueva York tiene 3 niveles de ciudad. Un nivel medio, que es el que vemos constantemente en las películas, el que sale en las luces. El nivel alto, que es los que viven en los edificios, en los altos pisos, y donde funcionan los grandes negocios, bolsas de valores, etc. Y hay una ciudad entera bajo Nueva York, en los suburbios, en los subways. Ahí vive la gente migrante que vive ahí en los sótanos medio adecuados, todavía se puede ver las tuberías, viven allí. Cuando iba a visitar a estos amigos, sobre todo gente del campo, ¿sí? Podía darme cuenta efectivamente del dolor que viven fruto de un mal desarrollo. Ellos podían tener dinero, pero no tenían tiempo. Ellos podían tener comida, ¿sí? Pero no pueden disfrutar de la comida. Algunos almuerzan trabajando. Y una de las cosas que asimismo me sorprendió tremendamente en mi vida es que fui a visitar a un amigo que tenía un niño bien pequeñito. Tenía 6 años, era para marcarle, pero ya estaba con sobrepeso. Gordito, más que gordo, infladito. Entonces, y yo le dije, ¿por qué está así? Bueno, comía pizza, y tomaba Coca-Cola. Yo le dije a él, no le des de comer. Yo tenía un hijo de la misma edad y a mí el médico me dijo, verá, si su hijo no quiere comer, no le dé de comer un día. En la noche va a comer lo que sea, porque los seres humanos instintivamente tenemos hambre y primeramente comemos lo que nos gusta, pero después ya lo que haya, ¿no es cierto? Bueno, hagamos esa experiencia. Este niño no comió todo el día y durante la noche no comió nada. El padre tuvo que darle Coca-Cola y Pizza Hut. Si no, no comía. Estaba adicto, como si estuviera drogado. Estaba adicto a la Coca-Cola y a la Pizza Hut. Esa es la cultura de la comida. Para este muchachito, decirle, ¿tienes sed? Coca-Cola. Comer, Pizza Hut.
O sea, él no entiende otra cosa. Él no entiende una verdura, no. Es, ¿por qué es importante que esa cultura esté en la mente de las personas? Porque ese consumismo lleva a que los seres humanos nos convirtamos en simples consumidores de la gran empresa. La empresa nos da de comer, no la tierra. Entre comillas, ¿no? Usted vaya a un niño de la ciudad, de las grandes ciudades, ¿quién da de comer? El mall. ¿Dónde está la comida? En el supermercado. Hemos olvidado que la comida está en el campo, que la comida está en la selva, en un racimo de plátano, de chonta, de yuca, que está en los tubérculos de la sierra, en las papas, en las ocas. Hemos olvidado que está allí la comida. Deberíamos decir, vamos a traer alimento e irnos a la tierra. Pero vamos a traer alimento y nos vamos al mall. Esa cultura globalizante, efectivamente, que está terminando con nuestras culturas locales. Ventajosamente, yo creo que todavía no termina con nuestras culturas. Eso es lo bueno, la resistencia. En cambio, Kant, filósofo, va a decir que conservar cada cual su vida es un deber. Y además, todos tenemos una inmediata inclinación a conservar nuestra vida. Mas, por eso mismo, el cuidado angustioso es la mayor parte de los seres humanos. Pone en ello, ¿sí? No tiene valor interior y la máxima que rige es ese cuidado que carece de un contenido moral muchas veces. Es decir, el cuidado de la vida como instinto fundamental. Ahora bien, la ética como el cuidado de lo otro, el cuidado de lo otro, la aceptación del otro en la convivencia, que viene siendo el fundamento biológico del fenómeno social. Cualquier otra cosa que destruye o limite la aceptación del otro, desde la competencia, por ejemplo, como el mercado, hasta la posesión de la verdad dogmáticamente. Es decir, ahora todo el mundo cree que tiene la verdad, pasando por la certidumbre ideológica, creer que mi ideología es la cierta, destruye o limita lo que se dé en este fenómeno social. Por lo tanto, lo humano, porque genera y porque destruye el proceso biológico que lo genera, destruye lo otro. La ética tiene que ver con la aceptación de los otros. ¿Cuántas culturas tenemos en nuestro país? ¿Cuántas nacionalidades tenemos en nuestro país? ¿Cuántos grupos minoritarios tenemos en nuestro país, existen en nuestro país? Y yo creo que una de las cosas que nos está pasando como crisis civilizatoria es la no aceptación del otro. La no aceptación del otro. Culpar en determinados territorios que la falta de desarrollo es porque tienen la culpa los otros. Y los otros, las otras culturas, los otros grupos, los otros seres humanos. Es que ellos no son emprendedores cuando tienen otra cultura. Y me refiero muy concretamente, por ejemplo, a la Amazonía. En la Amazonía debería haber un tema de convivencia, interculturalidad, que dé cuenta de que existe un respeto al otro, de que existe un respeto a la cultura shuar, a la cultura shuar, a la cultura zápara, a la cultura también blanco-mestiza o mestiza, pero de convivencia entre iguales y no de una convivencia de una cultura que domina a otra cultura. Hay que tener
liderazgo, ética, para decir que hay que aceptar al otro. Una posición ética, estimados participantes de este taller, no es una experiencia light. Quien hace una opción por la ética, hace una opción por la defensa de la vida. Y quien defiende la vida, se pone frente a quienes defienden la muerte. Quienes están promoviendo un sistema de aniquilación del otro. Defender ese respeto, evidentemente, y esa aceptación a los otros. A mí me parece que un pensamiento fresco, un pensamiento joven, es aquel que acepta a los otros. Los jóvenes todavía conservan lo de los niños. ¿Sí? Los niños no tienen prejuicios sociales, prejuicios culturales tan arraigados. La juventud todavía mantiene esa idea de que somos seres iguales. Es que cuando nos vamos haciendo viejos de corazón y vamos arrugándonos en el corazón, vamos adquiriendo malformaciones. ¿Cómo pensar efectivamente que hay otros que son inferiores a nosotros? O como que hay otros que debido a determinadas capacidades se convierten en superiores. Es muy común el racismo que estalló en Estados Unidos cuando estos 2 policías o 3 policías blancos le ponen uno de ellos la rodilla en el cuello, su rodilla, y le mata. Es una expresión extrema de racismo. No hemos visto que 2 policías negros pongan a un blanco norteamericano su rodilla en el cuello esperando que venga la patrulla hasta la muerte. No se ha visto. No, es al revés, porque existe, ¿sí? Existe un cierto sensación de superioridad. Pero eso no sucede en Estados Unidos. No sucede en Estados Unidos solamente. Sucede también en nuestro país. La falta de aceptación al otro es una, para mí, de las taras más graves, ¿sí? Para desenvolvernos con equidad y con justicia. Aquí en Cuenca, por ejemplo, hay un dicho muy conocido. Cuando alguien conoce a otro, dice, ¿y tú, hijo, de quién eres? Ah, de tal apellido. Ay, ese apellido de Paute, de Chordelej o de Cuenca. Porque el mismo apellido de cualquier lugar tiene diferente categoría. Ah, si es de Cuenca, ah, ya, entonces tiene mayor consideración. Ah, usted va a buscar un trabajo y le preguntan, ¿y dónde estudió? ¿Estudió en la Católica, en la UDA o en la Universidad de Cuenca? Dependiendo de la universidad, va a tener, y dependiendo a qué empresa va a tener un punto más o un punto menos. Porque no reconocemos al otro. Creemos que los otros o son superiores o son inferiores. Y en nuestro país hay una riqueza de diversidad, no solamente natural, sino de vida. Esa diversidad de culturas extraordinarias que nos hace seres únicos. Imagínense lo que ustedes es estar a 4 horas de la ciudad de Cuenca. Podríamos irnos a Sevilla de Don Bosco y estamos en 6 horas, en 5 o 6 horas allá, o 7 horas, y estamos en otro clima, en otra naturaleza, con otra comida, con otra cultura riquísima, extraordinaria. Pues también podemos irnos a 4 horas a la costa, o podemos irnos a unas 3 horas a una comunidad indígena acá en Xiña, por ejemplo, donde vamos a encontrar otra forma de vida, otra forma de organizar en la comunidad. Vamos a encontrar allí una comuna, y en esa comuna de Xiña, acá organizan la justicia de otra manera diferente a la que organizamos nosotros aquí los mestizos.
Los días domingos, el cabildo se reúne en Xiña y todos se ponen en cola para resolver todos los problemas. El cabildo está integrado por un representante de cada comunidad. Si alguien tiene un problema de que el hijo no le obedece, un problema de tierras con el vecino en los linderos, si tiene un problema, qué sé yo, de infidelidad, todos esos problemas lo cuentan al cabildo. El cabildo escucha y da recomendaciones. Y la gente coge las recomendaciones. Cuando no quieren tomar esas recomendaciones, se van a la justicia pues, civil, a los tribunales. Pero casi la mayor parte de los problemas se resuelven escuchando al cabildo, porque el cabildo tiene experiencia y tiene sabiduría. La gente sabe reconocer la sabiduría de los otros. No, nosotros resolvemos los problemas en la ley, con la ley, y a veces con una ley medio torcida. Reconocer al otro es reconocer esa forma de vida y también de organizarse. Para que finalmente todo ese reconocimiento al otro, toda esa diversidad que somos uno, para la felicidad. Pues la ética propone o nos lleva efectivamente hacia el mundo de la felicidad. Un pueblo, como los hombres cultivados, dice Aristóteles, acuerdan que se trata de la felicidad y en virtud a ese acuerdo se identifica el vivir bien y el obrar bien, con el hecho de ser felices. O sea, los acuerdos, los consensos, las leyes, las normas deben estar sobre todo para promover que una sociedad sea democrática, que una sociedad sea honesta, transparente y que finalmente tenga felicidad. ¿Sí? Aristóteles pone este concepto bien interesante y dice la política. La política. Entonces, ¿qué será para Aristóteles la política? La autosuficiencia no debe ser comprendida en el sentido de que quien vive separado y en forma solitaria, sino en relación con sus padres, con los hijos, con la mujer, con los amigos, con los otros ciudadanos. Y Aristóteles dice, dado que el hombre es un son politikon, un animal político. Para Aristóteles, el ser humano se diferencia de los animales en el sentido de que es un animal político. Pero cuando él dice animal político, lo político para él es la razón. Y para Aristóteles, la razón es la capacidad de hacer acuerdos, consensos, normativas que nos ayuden a vivir bien y a ser felices. Esa es la política, a servir al otro. Bueno, entre paréntesis, parece ser que nosotros hemos entendido en estos últimos tiempos que ser animales políticos es ser más animales que políticos, ¿no es cierto? Porque hemos convertido a lo político en una mal uso de la norma. Usamos las normas, las leyes para agredir al otro, para perseguir al otro. Yo creo que el Ecuador va a necesitar un buen tiempo de líderes políticos. Un buen tiempo de líderes políticos que nos ayuden a limpiar el odio que está en la política. En nuestro país se está actuando en el quehacer político, en el sum politikon que dice Aristóteles, no con amor. Porque para Aristóteles la acción política es un acto de amor. Porque es un acto de relación. O sea, en el momento que nos relacionamos con los amigos, que nos relacionamos con los hijos, con la esposa, que nos relacionamos con la sociedad, nos relacionamos nosotros para tener cariño, para tener afecto, para tener
amor, ternura, para servirle al otro. ¿Sí? En eso consiste la relación con el otro. Uno no va pensando que se va a reunir con el amigo para venir lleno de rencor y de odio. Qué chiste que sería la vida que cada que uno salga de la casa diga, ahora voy a pensar en esta fiesta cómo le malogro la fiesta al amigo o cómo me busco una pelea con el amigo. ¿Sabes? Es una cosa medio rara. Uno piensa cuando se va a relacionar con el otro que va a tener afecto. Si usted se relaciona con una persona a la que le quiere, si se enamora de una persona, dice, yo me relaciono con esta persona porque le quiero. Si va a ver a sus hijos es por afecto, a sus padres, a sus amigos es por afecto. Se sirven mutuamente. Esa es la política para Aristóteles. Ahora, normas, leyes, reglamentos para regular eso. Pero nuestra política en este último tiempo está llena de odio y de revanchismo. La tarea de nuevos líderes en la política, porque hay que incursionar en la política. Cuidado con decir que como la política está dañada, entonces no hay que incursionar. Hay mayor urgencia de incursionar en la política. ¿Por qué? Porque la tarea que nos queda es de limpiar la política, de volverla más transparente, de volverla como este acto que dice Aristóteles. Voy a hablarles ahora en esta media horita que me quedes hasta las 11, ¿no? Hasta las 11. Bueno, unos 15 minutitos. Les voy a hablar sobre la ética del buen vivir. La ética del buen vivir. Y para hablarles de la ética del buen vivir, quisiera comentarles que yo en este último tiempo estudié en la Universidad Complutense de Madrid un doctorado y me fui a 3 culturas. A la cultura Shuar, en la parroquia de la Asunción, en el cantón de Sucúa, porque como les comenté, yo viví ahí muchos años, entonces me interesó mucho estudiar esa comunidad y esa cultura. También incursioné en una comuna aquí en el Azuay, que se llama Xiña, y que pertenece al cantón Nabón, y que también tengo un lazo muy afectivo allí en esta cultura, porque cuando regresé para estudiar ya los estudios superiores en Cuenca, yo incursioné primero en el seminario a estudiar teología y viví mucho tiempo en esta cultura en Xiña, y ahí conocí a Monseñor Proaño, con quien compartí muchas misiones y su forma de vida y su accionar. Y después también fui a convivir con la cultura manteña en una comuna que se llama Agua Blanca. Es una comuna muy conocida en el mundo del turismo comunitario. Pero estos indígenas son indígenas que no tienen rasgos, digamos, visibles culturalmente, como vestimenta, como lenguaje, etc. Pues están ya como los mestizos, ¿no es cierto? Pero en cambio tienen muy incorporado en su mente que son indígenas. Uno les va y les pregunta, ¿quiénes son ustedes? Y dicen, nosotros somos indígenas manteños y tenemos nuestros propios valores. Entonces, cuando hablamos de la ética del buen vivir, lo que yo les quiero comentar más bien es algunos resultados de esta tesis. Fue muy leída también por Alberto Acosta, por Eduardo Gudinas, que trabajan mucho en el tema del buen vivir, en los conceptos del buen vivir. Ustedes saben que este concepto del buen vivir es un concepto de las culturas ancestrales. Y uno de los pueblos ancestrales que comenzó a sistematizar el concepto del buen vivir es el pueblo quichua amazónico que se llama Sarayaku. Allí, Viteri, que es ahora asambleísta, hizo una tesis para graduarse como licenciado en la Universidad Politécnica Salesiana. Su tesis está en la biblioteca. Y allí él resume algunos elementos del buen vivir de Sarayaku.
Eso dio piola para que algunos intelectuales comiencen a reflexionar sobre el buen vivir y a incursionar en la cosmovisión del mundo andino, generalmente, y pues después ya en el 2008, recordarán ustedes, cuando se hizo la Constitución del 2008, ¿sí? Ya se recuperaron escritos de Bolivia que hablan allá del ñandareco, del summa causa, y acá como el buen vivir, y así muchas culturas que hablan de esta cosmovisión de el buen vivir o de la buena vida. Algunos elementos de este buen vivir que están sistematizados, ¿no es cierto? Por ejemplo, está el samay, que es la transmisión de la energía vital, la fuerza interior que atraviesa lo físico, lo espiritual, lo emocional y lo intelectual. Ese es un elemento. ¿Qué valor está allí? La armonía doméstica, el pequeño mundo, la casa, la familia, la selva, el cosmos también de la selva como casa mayor, o lo que nosotros llamamos calidad de vida. Después está otro elemento que se llama el sasi, que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, el aprendizaje, el poder interpretar el entorno con sabiduría. Aquí yo quisiera diferenciar entre dos elementos fundamentales de adquisición del conocimiento. El uno es la erudición y otro es la sabiduría. ¿Quién es un erudito? Alguien que lee una cantidad de libros y que después es un lorito, ¿no es cierto? Recita todos los libros que ha leído. Es erudito, es decir, sabe de todo. ¿Qué es un sabio o una sabia? Alguien que conoce, pero que aplica en la vida. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Está bien que hayan eruditos, ¿sí? En algunos campos del conocimiento. Pero lo que más necesitamos son de sabios. Gente que frente a un problema de salud dice, esto cura, voy a aplicar. Y lo hace. El valor allí es la yaquina, que quiere decir participar en minga, ayudar a los que no tienen, convidar, compartir los bienes, el trato especial con los ancianos, con las viudas, etc. Yo he leído ahora, me voy a seguir refiriendo pues porque estamos muy cercanos del tema de Morona Santiago, ¿sí? He leído últimamente que hay un movimiento allí que se llama El Pueblo Salva al Pueblo, ¿sí? Un amigo mío, Numi, de una comunidad indígena Shuar, ¿sí? De Quintiapanqui, me llamó el otro día a decirme, oiga, compañero, estamos curando del coronavirus. Y yo le dije, a ver, cuénteme, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿De qué manera están curando del coronavirus? Bueno, dice el tabaco, estas cosas, pero el jengibre, la cúrcuma, limón. Interesante. Después averigüé a algunos amigos mestizos en Sucúa y un señor me mostró una botellita, mire, dice, este es un jarabe que yo tengo preparado y nos estamos tomando una cucharita de mañana, una cucharita al mediodía y una cucharita de noche. ¿Y qué es? Le pregunté. Dice, es una mezcla de jengibre, de cúrcuma y bueno, de un montón de cosas más. ¿Sí? Oiga, ahí hay una minga de conocimientos. Allí hay una sabiduría. Yo no creo que sea la vacuna del coronavirus, pero seguramente tomando eso, si le da el coronavirus, va a poder salir con mayor facilidad, ¿sí? Va a ayudar a su cuerpo para que se fortalezca, para que cuando venga la enfermedad, resista más, Es eso, es esa la sabiduría, ¿sí? El sasi. Otro elemento del summa causa y es el yachay, conocimiento, saber cultivado por la persona, desde que tiene noción de la realidad circundante, saber teórico, práctico, para los diferentes quehaceres cotidianos. Aquí el valor es la cuna, que es la reciprocidad, el dar y recibir. El dar tanto bienes
elementos simbólicos, pero también saberes. Este yachay, que es el conocimiento, la sabiduría, que se aplica con el cuna, que es la reciprocidad, es lo que en el sistema capitalista está absolutamente eliminado. En el capitalismo todo cuesta, todo está mediado, ¿sí? Yo recuerdo que nuestros padres, no solamente en las culturas ancestrales, también en la cultura rural, actuaban con reciprocidad. Yo viví mi infancia, antes de irme a la Amazonía, aquí en la parte rural de Cuenca. ¿Sí? Yo recuerdo que mi madre me mandaba a pedir una taza de arroz a la vecina. Y cuando me mandaba a devolver, me mandaba con más y a pago. Y yo decía, pero ¿por qué? Bueno, primero hay que devolver y segundo hay que agradecer. Alguna vez que también mi mamá mataba el chancho en carnaval, me mandaba a convidar un platito de fritada con mote a los vecinos. Pero siempre había un círculo al que se convidaba, ¿eh? Entonces yo también pregunté a mamá con esa curiosidad, ¿por qué hasta tal vecino se le convida? ¿Y por qué no avanzamos más allá o más acá? ¿Por qué tiene que ser siempre hasta ese círculo de vecinos que hay que convidar? Y mi mamá me dijo, es que uno calcula quién ha escuchado gritar al chancho. Entonces, es que si ya el vecino se enteró que estamos comiendo chancho, hay que convidarle. ¡Qué cosa más hermosa! Es decir, nosotros somos personas que no podemos comer si el otro no come. Cuando ustedes tienen algo, lo primero que hacen es convidar, ¿no es cierto? Y después comen en tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya compartieron con el otro. ¿Eh? Pero el sistema capitalista nos enseña a comer solitos. Usted se va a Europa en el tren, se le ocurre abrir sus papas fritas y convidarle al que está al lado y está cometiendo un delito. Ese señor le puede denunciar a usted, porque él no sabe si le está dando de comer o le está envenenando. Allá, es decir, allá el que quiere comer, come. Saca su comida y come, compra y punto. Nosotros no. La reciprocidad. El Rixina, que es compartir el conocimiento por medio de la enseñanza. Conocer como la puerta del saber. El valor es del cuna. El dar otorga respeto, prestigio y sentido de capacidad. No tanto de paternalismo. O sea, dar es muy importante. El Mushui, que es la capacidad de visualizar el futuro, el contacto con los antepasados, con el gran espíritu. Y que como valor está el Yampana. Esto, por ejemplo, en algunas culturas lo hacen a través de ciertos rituales. Los que están aquí de Morona Santiago saben que se lo hace a través, por ejemplo, de la ayahuasca, a través de lo que nosotros llamamos acá el floripondio, la malicagua, que son bebidas rituales, es decir, que nos conectan con el cosmos, con la espiritualidad, ¿sí? Tenemos también el Ushay, que es la responsabilidad para llevar a cabo una misión relacionada con los bienes, la infraestructura. Y esto tiene que ver con el Uyana como valor. Escuchar un acto de educación de una persona. Quien sabe escuchar, sabe respetar. Quien sabe escuchar, sabe respetar. Esto está mediatizado en la cultura que tenemos nosotros de la modernidad y que pues son muy necesarios, ¿sí? Pero es el psicólogo. Ahora cuesta. Usted paga para que alguien le escuche. Pero en nuestras culturas, escuchar al otro, sus problemas, sus dolores, era muy importante. Y finalmente, un elemento del suma causal, que es el yaquina, y que es la esencia de la solidaridad, del sentido de compasión, que como valor está
el camachi, es decir, el valor de los consejos que ejercen los mayores o las autoridades para prevenir o para corregir infracciones. En el mundo, por ejemplo, andino, en la cultura cañari, tener al padre, tener al anciano en la comunidad o en la casa es un lujo, porque tienen al sabio. Para nosotros, en la cultura urbana, es un problema tenerle al papá o la mamá, no permite trabajar, hay que irle a dejar en un ancianato, ¿sí? Valores diferentes, pues, que tenemos en nuestras culturas y lo hemos ido perdiendo. Pues, quisiera avanzar en 2 dibujitos nada más, para darnos tiempo de conversar un poquito. A ver, este de aquí y ya, estos 2 dibujos. Este es un concepto de equilibrio que tiene un filósofo indígena peruano andino que se llama Javier Lajo. Él dice, nosotros tenemos o debemos tener equilibrios, ¿sí? Para poder tener una armonía como persona. Entonces, él habla de las 3 dimensiones que tiene una persona. El Munay, y al Munay le pone como la intimidad, el principio del querer, del amar, la voluntad consciente. Y él pone esto en la parte pélvica, en la parte sexual, tanto del hombre como de la mujer. Y si nosotros hacemos un paralelismo con la chacana, este puede ser el ukupachay, lo profundo. Pero lo profundo no es malo. Para la cultura judeo-cristiana lo profundo es lo malo, el infierno. No, no. Para la cultura andina lo profundo es lo íntimo, la procreación, de donde brota la vida, el pasado. Le pone en el estómago al llancay. En quichua quiere decir hacer, ruray, laborar, trabajar. Y ustedes pueden darse cuenta que en nuestro, pues, tórax están todos los órganos. Está el pulmón, está el corazón, está el hígado, están los intestinos, todo. Y cuando nosotros decimos shungo, asociamos a corazón, a un órgano, a un órgano. Pero si ustedes se van al campo a comer un cuy, ¿sí? El campesino le va a decir, cómase los shungos. ¿Qué es los shungos? Todo. Porque para la cultura andina es tan importante el corazón como el pulmón, como el riñón, como los intestinos. Es el ruray, es la maquinita que trabaja del ser humano aunque estemos dormidos. Es el trabajo. Y la tercera dimensión es el yachay, que quiere decir pensar, sabiduría, la zona de la cabeza. Javier Lajo dice, hay que tener equilibrio. ¿Qué pasa si una persona solamente se dedica al pensamiento? Solamente se dedica a estar con la intelectualidad, se olvida del placer, de la comida, de la reproducción, de la pasión, del amor. No es vida. Si alguien se dedica solamente a la comida, al crecimiento, a engordar, a acumular, a hacer riqueza, no piensa, no ama, no produce vida. Si alguien se desordena y transforma a lo íntimo, a lo profundo, a la semilla, en un desorden de placer, tampoco trasciende. Para Lajo, el buen vivir, la ética del buen vivir está en el equilibrio y en la armonía de estos 3 momentos. Aquí yo les pongo entonces, evidentemente, la chacana, que es el ukupachay, el pasado, el caipachay, que es el presente, y el hanampachay, que es el futuro. Y la chacana es una escalera que une estas dimensiones del tiempo en la cultura andina. Caramba, que nosotros tenemos una filosofía profunda. Podríamos hacer una maestría en filosofía andina o en filosofía ancestral para aprender de la ética del buen vivir. Y finalmente, este gráfico, que es en el que yo concibo efectivamente los buenos vivires.
No hay un buen vivir. Hay muchos buenos vivires, porque hay muchas culturas. Las tres dimensiones de la chacana es el Ucupachay, el pasado, el Caypachay, que es el presente, ¿sí? Y el Hanampachay, que es el futuro construido. Entonces, en mi concepto, el Caypachay, que es lo profundo, son la cosmovisión de los pueblos ancestrales. Eso es lo profundo. Esa es la dimensión de la intimidad, de donde brota la vida, de donde brota la ética, la armonía, el equilibrio. Allí encontramos nosotros efectivamente esta posibilidad de construir buenos vivires. Esto nos ayuda a tener una segunda dimensión que es lo práctico. ¿Cómo esta cosmovisión se hace práctica? Pues ahora en el mundo, por ejemplo en Europa existen las ecoaldeas, pueblos ecológicos donde la gente ha dicho ya no vamos a vivir con tanta industria. O hay también una propuesta de algunos economistas que dicen no hay que crecer económicamente, hay que decrecer. Ya les conté, por ejemplo, cómo se producen la carne de vacas, de pollos, de chanchos que nos enferman. Hay que decrecer esa producción. ¿Quién ha dicho que tenemos que comer carne lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Si eso está malo para la salud. Ese consumismo. Hay que decrecer en algunos productos para equilibrarnos en otros. Está la economía social y solidaria. Está el summa agi causa en quichua. Porque esto del summa causa y también es una reflexión de muchos intelectuales. Ahí es cuando yo he tenido mis discrepancias con Alberto y con Gudinas y con algunos otros, porque bueno, ellos lo hacen desde la lectura intelectual y yo hice desde la vivencia con los indígenas en Chiña. Y en Chiña me dijeron a mí, summa es supremo, causa y es vida. Entonces summa causa y es como si usted dijera el reino de los cielos. Es ya lo máximo. En cambio, allí es un adjetivo que le vuelve como eso práctico, lo bueno. Summa allí causa es lo bueno, pero en la vida, lo que se está viviendo ahora. Y fue la misma cosa que me pasó con la cultura shuar cuando hablé del buen vivir. En muchos textos ustedes van a encontrar el penker pujustín. Penker es efectivamente lo bueno, ¿sí? Y pujustín es la vida buena. Pero un amigo shuar, en una discusión que tuvimos, yo hice la revisión de algunas tesis de amigos, compañeros shuar que se graduaron en la Universidad de Cuenca de licenciados. Entonces les revisé algunas tesis y ellos tenían esta discusión entre el penker y el tarimiat. Entonces, en la discusión vimos que penker es lo bueno, la sociedad del bienestar, del tener, pero que pujustín es lo propio. Perdón, que tarimiat es lo propio. El tarimiat pujustín es la buena vida en el territorio, con lo propio, con su cultura. Entonces, yo tendré mi tarimiat pujustín como mestizo, alguien tendrá su tarimiat pujustín como shuar, otro tendrá su tarimiat pujustín como andoa, otro tendrá, qué sé yo, como su cultura propia, con sus valores propios. Eso me pareció muy interesante en el mundo de la cultura shuar. Y estos buenos vivires construyen el buen vivir general. El buen vivir. Por eso el buen vivir no es un modelo para todos. Hay buenos vivires, ¿cuántas culturas hay? Y pues terminar con esto de que ustedes ven acá, que son los valores, la ética del buen vivir, que podríamos decir, resumiendo de todas las culturas, armonía con uno mismo, armonía con la comunidad. Si yo no estoy bien, no puedo estar bien con la comunidad. Armonía con la naturaleza, un desarrollo que tenga que ver con usar la naturaleza para satisfacer mi necesidad y de la comunidad, pero no usar la naturaleza para satisfacer la necesidad del mercado y del crecimiento económico.
y una armonía con el cosmos, que tiene que ver con la espiritualidad, no con la religión. Ojo, la religión es la creencia en un Dios y son las normas para creer en ese Dios. La espiritualidad es la conexión con el mundo que está fuera de nosotros y que cada cultura lo expresa de su manera diferente. Es decir, si a mí me viene alguien a decir que vamos a una catedral para rezar a Dios, a Yahvé de la Biblia, a mí me parece una cosa buena. Además, soy cristiano, ¿no? Pero si alguien me dice que nos vamos a una cascada para invocar a Arutam, me parece que es exactamente igual. Esa catedral se llama cascada y se invoca a un espíritu que le da vida, que le conecta, igual que acá. Nadie puede decir, este es el Dios verdadero. La espiritualidad es esa trascendencia, esa conexión del ser humano, hombre, mujer, niño, joven, con el cosmos, con la vida. Para esto hay que tener coherencia, hacer lo que se habla, reciprocidad de ida y vuelta, integralidad, somos un sistema todo conectado, complementariedad, nos complementamos, no somos todo, relacionalidad entre seres humanos y naturaleza y solidaridad. Esta nueva práctica de una nueva ética atraviesa todo esto. Por eso que en la cultura andina se decía amayuya, amashua y amaquilla. No mentir, no robar, no ser ociosos, como principios y como códigos éticos, ¿sí? Pues me extendí un poquito, pero hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Y ahora sí, más bien abrir las preguntas, si alguna inquietud, alguna cosa. Este momento, pues, estoy abierto para preguntas. Voy a dejar de compartir para vernos entre todos. A ver, me gustaría que prendamos las cámaras. Eso es. Que prendamos las cámaras. Eso es. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, yo no tengo, no es una pregunta, sino más bien un comentario acerca de lo que está sucediendo con el derrame de petróleo que hubo en el río Coca. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver que no existió la intervención inmediata, por así decirlo, del Estado, del gobierno. Y dentro de esta zona las personas consumían de esta agua contaminada y causaba enfermedades a la población en general allá. Entonces, no sé, tal vez ahí se podría hablar de que no se está respetando o no se prioriza las culturas, las diversas culturas que existen dentro del Ecuador. Eso sería un aporte también. Bueno, es claro que el modelo de desarrollo que tenemos en el Ecuador, como ustedes ya habrán tenido en otros talleres, es un modelo extractivista. Y el extractivismo es este abuso de los recursos naturales. Y en el abuso de los recursos naturales, ¿sí?, no se mide las consecuencias. Entonces, la contaminación de los ríos, por ejemplo, ya sea de la extracción de petróleo o de una minería, ¿sí?, va a dejar a una comunidad o a personas que se queden sin alimento o sin el líquido vital. Entonces, allí la pregunta es, lo más importante en el desarrollo de un país, ¿es el crecimiento económico o es
la salud, la educación, la calidad de vida de las personas. Verán ustedes que nosotros tenemos petróleo desde 1972. En 1972 se hizo una procesión. Ustedes busquen en internet, procesión del primer barril de petróleo, ¿sí? Eso después de clases buscarán. Procesión del primer barril de petróleo. Porque cuando trajeron el primer barril de petróleo, hicieron un acto que parecía religioso. Era casi como cuando se lleva a los santos, a la Virgen en las procesiones. El barril de petróleo en procesión. Este es un imaginario poderoso que está diciendo a la gente. Este es el milagro del desarrollo. Con esto vamos a salir de la pobreza. Es el Dios del desarrollo. A mí me gustaría si alguien que está aquí, que conoce el oriente ecuatoriano, diga si en el Lago Agrio, en la parte del Tena, donde hay pozos de petróleo, los grupos indígenas, las comunidades Shuar, por ejemplo, tienen buenas carreteras, tienen buenas comunidades, tienen buenos centros de salud, tienen buenos sistemas de producción. ¿Cómo vivirán esas comunidades para saber si les ha llegado el desarrollo a ellos, que es donde tienen el petróleo? ¿Alguna otra inquietud o intervención? A ver, Pablo. Buenos días, estimado José. Estaba hablando del tema muy importantísimo para nosotros, las personas que nos encontramos involucrados en el campo social, en el campo político, en el área de los derechos humanos, en el área del buen vivir, en el área para la defensa de los recursos naturales y un sinnúmero de actividades. Yo soy un ciudadano de Shuar y siempre he sido ese actor en emitir mi comentario o en emitir mi punto de vista personal en base a la realidad. Siempre voy a mantener mi posición referente a nuestras organizaciones dentro de los pueblos y nacionales indígenas, principalmente en el movimiento Pachacuti, que realmente aquí en la provincia ha gobernado ya por muchísimos años. Yo soy independiente, no me identifico con el color de la bandera política, pero realmente desde ese movimiento político, dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas, han insertado en nuestra ciudadanía, en nuestro pueblo, en nuestra gente que principalmente vive en las condiciones deplorables, en las condiciones vulnerables. Es decir, han fomentado estos tres ejes, diría, para mí: no mentir, no robar y no ser ocioso. No entiendo el quichua, no lo puedo pronunciar en quichua. Sin embargo, estos tres ejes con el que se han manejado y con el que ganaron aceptación a nivel de muchas provincias, realmente lo han pisoteado, lo han mandado sobre el suelo. ¿Por qué? Porque ese ha sido el discurso demagogo para poder captar aceptación en el campo político, para captar votos, pero enfocado a la realidad no lo aplican, no lo hacen, simplemente son los que están involucrados en actos de corrupción, son los primeros en mentir a la gente y son los primeros ociosos que llegan al poder y se olvidan de hacer lo que tenían que hacer. Y muchas de las veces nosotros, el pueblo Shuar, nos han mecanizado, reitero, les han mecanizado principalmente a los jóvenes que están iniciando su espacio político. ¿Qué les hacen? Si defiendes el color de esta bandera política, te damos un puesto acá, teniente político, jefe político, va a hacer un cargo público a la gobernación, o le dan un contrato de ínfima cuantía. Me gustaría preguntarle, estimado José, para usted y para todos los compañeros, ¿de qué manera se puede erradicar todas estas falsedades? ¿De qué manera poder erradicar y hacer que
que realmente nuestros electos cumplan con lo que tengan que hacer. Reitero, mi posición no es estar en contra de ninguna bandera política, y es lo que me han tildado a mí en lo personal. Me han dicho, Pablo Ayú es enemigo del movimiento Pachacuti, Pablo Ayú quiere acabar con el movimiento Pachacuti. Y si eso fuera, yo les he demostrado con hechos que yo me llevo con muchísima gente que son militantes y adherentes de ese partido político. Sin embargo, les digo yo, quienes van dañando la imagen del partido político son nuestros electos, son los electos que llegan al poder por ese partido y van deteriorando en sí por su número de actividades. Mienten, engañan a la gente y involucradas en casos de corrupción. Y la justicia, para rematar, para complementar, y la justicia está apegada a defender esos actos de corrupción, y cuando los justos estamos aquí no considerados. Valga la pena recalcar, muchas de las veces de igual manera me gustaría hacer la otra pregunta, dos. En el pueblo, principalmente, hay aquellos llamados dirigentes organizativos o líderes políticos. ¿Qué dicen? No a la minería, no a la explotación petrolera, pero yo les he dicho de igual manera. Si yo como Pablo en este momento digo no a la minería, no tendría que utilizar este medio de comunicación, el celular, porque está hecho con material de la minería, diferentes de estos productos. No a la minería, no a la explotación petrolera, no tendría que utilizar la vestimenta porque son componentes de petróleo. En mi casa tengo una computadora, en mi casa tengo una cocina de gas, en mi casa tengo una refrigeradora, en mi casa tengo televisión satelital, en mi casa tengo internet. Yo utilizo medios de transporte, vehículos, utilizo motocicleta, y cuando me dirijo a sectores de las unidades de Tlaxcutupón, utilizo canoas peque-peque que utilizan combustible. Y yo les he hecho caer en cuenta que están equivocados, que realmente decir no a la minería y no a la explotación petrolera, únicamente yo les podría dar la razón a los hermanos guaraníes que viven. Ellos sí defienden su territorio desde su selva, desde la selva, ellos sí defienden. Pero nosotros en sí, nuestra sociedad, nuestro pueblo, ya hemos pasado a otra fase de la civilización donde nos beneficiamos de muchas cosas. De igual manera, no a la explotación petrolera, dicen fuera hidroeléctricas que contaminan nuestros ríos. Yo estoy de acuerdo que obviamente contaminan nuestros ríos, pero si yo al decir fuera hidroeléctricas, yo tendría que renunciar a utilizar energía eléctrica. Tendría que utilizar copales como antiguamente mis abuelitos utilizaban. Entonces, realmente estas acciones están despertando a nuestra ciudadanía para que nosotros no nos equivoquemos en enfocarnos. Obviamente, en mi posición siempre va a ser enfocar la realidad. Y yo debo felicitar a muchas mujeres que se van empoderando en estos espacios y van ocupando su sitial, se ubican para poder llegar a formar parte en diferentes actividades sociales, políticas, culturales. Bien. Muchísimas gracias, estimado. Gracias. Me han dicho que tenemos 5 minutos que ya se terminaron. Voy a pedir unos 5 minutitos para contestar y más bien nos tomamos de los 20 minutos que tenemos, le alargamos un poquito, ¿no es cierto? Para no dejar flotando estas dos preguntas. Lo primero, el tema de la ética no es, no es que la ética esté en crisis y que los valores estén en crisis. Los que están en crisis son aquellos que no cumplen los valores y no hacen un desarrollo con ética. Porque la ética y los valores de los pueblos, de la historia y de todos está allí. Es decir, la verdad es la verdad. Si alguien mal usa la verdad para mentir, es aquel que ejecuta ese valor. Entonces, tener mucho cuidado de pensar que, qué sé yo, un partido o un grupo humano que miente. Por ejemplo, ese es el tema. Yo encuentro muchos jóvenes que dicen, no, si la política es una porquería. ¿Por qué? Porque miren, la política es para mentir, es para robar. A ver, no es la política. Son esos políticos que roban, que mienten, pero la política es una cosa preciosa. Es decir, la política es servicio, es relación con el otro,
El poder es muy bueno porque es la capacidad de ayudar al otro. Si usa el poder para dominar al otro, ¿quién lo hace? Está en crisis. Entonces, primera cosa para responder a su pregunta, no robar, no mentir y no ser ocioso es un código ético de la cultura andina en plena vigencia, en plena vigencia. Si hay gente que usa eso como populismo para llegar a un puesto y después lo que hace es mentir, robar y ser un ocioso, esos tienen que ser sancionados. ¿Eh? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo salir de esto? Justamente actuando con coherencia. Primero, está la coherencia. Hacer lo que uno predica, lo que dice. Ese es un elemento fundamental de la coherencia. Otro elemento fundamental para salir de esto es lo que estamos haciendo ahorita. A ver, estamos formándonos en liderazgo para la acción política. Pues nosotros estamos llamados justamente a hacer lo contrario. Miren ustedes. En el mundo, ¿quiénes llenan coliseos? ¿Quiénes, ahorita en pandemia nadie, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes llenaban coliseos? ¿Quiénes llenaban el mundo del espectáculo con jóvenes? La música, el arte, la música moderna, ¿no es cierto? Lo viejo estaba caduco, los jóvenes no querían escuchar mucho ya esos discursos políticos, populistas. Había que ya casi pagar a la gente para que vaya a escucharle a un político. Pero hay un hombre viejo, muy viejo, que llena coliseos con jóvenes. ¿Saben cómo se llama? Pepe Mujica. Cuando Pepe Mujica va a un país, todos los jóvenes llenan el coliseo. No dejan a los viejos. ¿Por qué? Porque es un ser humano que viene a contar lo que hace. No les viene a cuentear a los jóvenes. Viene a decir cómo ama, cómo quiere, cómo trabaja su huerta, cómo debe ser la política. ¿Qué pensamiento más actual, más joven, más renovador? Lo otro, el populismo, la mentira, eso es lo viejo. ¿Sí? Segunda pregunta. El desarrollo que considera la naturaleza, los recursos naturales, como instrumentos, es el desarrollo que está en crisis. Una cosa es la extracción y otra cosa es el extractivismo. ¿En qué se diferencia? Pues todos hacemos extracción. El cultivo es una extracción del suelo para que produzcan bienes, yucas, plátanos, etc. Los incas hacían extracción de minerales para producir objetos de oro, instrumentos de oro. ¿Sí? ¿En qué se diferencia? Tal vez voy a cerrar esto con un tema que ya no me quedó tiempo, pero hay un libro que es de Franz Hinkenlambert, un economista muy interesante, Franz Hinkenlambert. Él dice, la economía tiene que ser de uso. Si usted, evidentemente, usa un río para tener electricidad y esa electricidad consumir en la comunidad y en el país, está bien. Si es que tenemos una mina y extraemos oro para usar en algunos aparatos, para usar también en algunos objetos, si es que bajamos al máximo el tema de la presión al suelo y de las consecuencias, pues está bien, extraemos recursos para usar. Pero lo que estamos haciendo ahorita no es extraer recursos para usar. ¿Quién usa el oro? ¿Quién usa el petróleo? Estados Unidos. Estamos usando esos recursos para el mercado. ¿Y qué obtenemos en
en el mercado, dinero, ¿sí? Hay una nueva tendencia, ojo con esto, hay una nueva tendencia que se llama la minería urbana. ¿Qué es la minería urbana? Coger estos aparatitos, ¿sí? Y no botar. Aquí en este aparatito hay material para otros celulares de este. Pero el consumo está asociado al crecimiento, el crecimiento a las grandes empresas. No les interesa hacer minería urbana, les interesa hacer minería y sacar el oro, sacar el cobre de la manera más rápida posible que le permita ganar más. Pero qué bien que reutilicemos. Es decir, nadie está en contra de la tecnología. La tecnología es una de las cosas más importantes que nos ha sucedido en la modernidad. Pero la tecnología para el uso. Yo les pregunto a ustedes, los que tienen celulares, ¿usan el 100% de la capacidad del celular? Nadie. Está demostrado que se usa máximo el 30%. ¿Sí? Ustedes están aprendiendo a manejar el celular, ya tienen que comprar otro. La computadora. Tecnología con programación de obsolescencia. Esa es una cuestión horrible del sistema. Es decir, está bien tener los recursos. Entonces, está bien, está diferente a tener una economía de uso. Por eso hay que tener mucho cuidado con la minería, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las hidroeléctricas. ¿Sí? Muchas veces se hacen hidroeléctricas para vender electricidad o para darle electricidad a la minería subvencionada para que a su vez saque el oro y envíe el oro para uso de otros. ¿Quién ha dicho que necesitamos tanto oro en un banco central para producir billetes? Se puede decir que en vez de estar en el Banco Central, esté bajo tierra y decir ahí tenemos oro, podemos imprimir billetes, porque lo que hacen es usar el oro para hacer lingotes de oro y decir esto representa tantos billetes. No necesitamos, pero si usamos ese oro para elaborar algún instrumento, algún aparato quirúrgico, pues está bien y no se va a necesitar de mucho oro. Se va a necesitar lo que realmente se requiere. Bien, entonces nos hemos pasado 9 minutos. Nos dirá el coordinador a qué horas volvemos. Listo, muchas gracias Pepe y también a todos los participantes. Sin duda ha sido una primera jornada muy enriquecedora. Creo que de estos debates hay que irlos generando constantemente, exclusivamente con jóvenes, porque necesitamos jóvenes humanizados y con orientación social muy fuerte. Bueno, vamos a irnos a nuestro receso, son las 11:10, a las 11:30 regresamos y continuamos con nuestro segundo taller. Les invito a apagar las cámaras, a ponerle en mute y a mantenernos en línea para no tener luego dificultad de ingreso. Nos vemos en unos 20 minutos.